Hola chicos, espero que estén todos muy bien y listos para comenzar con este nuevo proyecto que vengo a proponerles. Precisamente, en este pequeño video les expondré algunas cuestiones que les servirán para comprender en torno a qué temáticas girará este proyecto, además de algunos datos referentes a las actividades que van a estar realizando a lo largo de estas semanas. Dicho esto, quiero comenzar nuestra plática hablándoles un poco acerca de nuestra historia como especie humana. Si como especie hemos podido llegar hasta el punto en el que hoy nos encontramos, ya sea para bien o para mal, ha sido gracias en esencia a que sabemos cosas, o al menos a que creemos saber cosas, cosas acerca del mundo, de lo que llamamos realidad, y acerca de nosotros mismos, pues si este no fuera el caso, difícilmente encontraríamos una adecuada motivación para llevar a cabo cualquier actividad, ya sea pequeña o colosal. Y es que, si lo pensamos por un momento, toda acción que llevamos a cabo de manera consciente es siempre, siempre, siempre motivada por una creencia, la cual, de antemano, consideramos que es un saber, un conocimiento. Por ejemplo, ¿cómo es que yo podría estar ahora escribiendo en mi computadora si no creyera que sé que, de hecho, mi computadora está frente a mí y que además tengo la capacidad de escribir en ella? ¿Cómo es que un ciudadano norteamericano se manifestaría en contra de las normas de aislamiento social si no creyera que sabe que todo lo relacionado a la actual pandemia es un invento de alguna sociedad secreta, los Illuminati, por ejemplo? Y la lista de ejemplos podría seguir y seguir para así mostrar que toda acción está fundamentada en un alegado saber. Lo anterior, a mi parecer, lo expresa muy claramente Luis Villoro cuando dice que, en el lenguaje ordinario, creer que P significa simplemente considerar que P es un hecho, contar con P en el mundo. Por lo tanto, creer algo implica tener una serie de expectativas que regulan mis relaciones, es decir, acciones, con el mundo en torno. No obstante, la cuestión importante aquí es determinar si ese alegado saber es de hecho genuino saber. Este problema no es menor, ni mucho menos, pues todo lo que como seres humanos, a lo largo de nuestra historia, hemos podido lograr en favor de nuestro progreso, no ha sido gracias a que hemos abrazado formas de pseudoconocimiento, de conocimiento falso, sino a que nos hemos levantado sobre genuinas formas de conocimiento, por ejemplo, la ciencia. Por lo tanto, el encontrar maneras de justificar nuestro supuesto conocimiento ha sido una preocupación que ha tenido el pensamiento humano bastante ocupado, particularmente al pensamiento filosófico. De hecho, uno de los primeros y más importantes intentos de los que se tiene registro por dar cuenta de la diferencia que hay entre el conocimiento y el pseudoconocimiento se lo debemos a Platón, quien, en su famosa alegoría de la caverna, propone que podemos tener auténtico conocimiento solamente si accedemos al mundo de las ideas, por lo cual todo lo que creamos conocer acerca de nuestro mundo no es más que una apariencia o una sombra, es decir, pseudoconocimiento. Este gran filósofo crea este mito para mostrar en sentido figurativo que nos encontramos encadenados dentro de una caverna desde que nacemos y cómo las sombras que vemos reflejadas en la pared componen aquello que consideramos lo real sin realmente serlo. La conclusión a la que podemos llegar a partir de esta narración es bastante desalentadora, pues lo que Platón nos está queriendo decir es que no podemos jamás, como seres humanos finitos que somos, poseer conocimiento auténtico acerca del mundo, pues únicamente nuestras almas, al morir nuestros cuerpos y elevarse hacia el mundo de las ideas, pueden contemplar la verdad auténtica. Pero bueno, lo que destaca de este caso, como ya mencioné, es que es un primer gran e interesante intento por hacer epistemología, lo cual implica, en palabras de Platón, hacer una separación entre episteme, como conocimiento verdadero o ciencia verdadera, y doxa, como mera opinión o creencias sin fundamento. Evidentemente, hablando ya estrictamente de epistemología, la historia de la filosofía está llena de pensadores que, en su intento por encontrar el fundamento adecuado para el conocimiento, han ofrecido una diversidad de teorías, las cuales, en la mayoría de los casos, abiertamente se expresan en contra de sus predecesoras. Tal es el caso, por ejemplo, del famosísimo conflicto entre racionalistas y empiristas.
Por parte del racionalismo, se reconoce a Descartes como su mejor abanderado, quien, como podremos recordar, proponía que debemos dudar absolutamente de toda fuente de conocimiento, excepto de la razón, y es que es solo a partir de ella, y no de otra cosa, que podemos acceder a verdades universales. Al justificar nuestras creencias apelando únicamente a la razón y a una metodología racional parecida a la utilizada en las matemáticas, Descartes afirmaba que podríamos llegar a tener ideas claras y distintas, como él llamaba, las cuales expresan auténticas formas de conocimiento. Algunos otros destacados filósofos racionalistas fueron Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz. Por su parte, los empiristas tienen a Hume como su máximo representante, quien, a diferencia de Descartes, defendía la idea de que el auténtico conocimiento es aquel que tiene origen únicamente en experiencias sensibles y en las diversas formas en que nuestras ideas, ya sean simples o compuestas, igualmente derivadas de experiencias, se relacionan entre sí. También pueden nombrarse a John Locke y a George Berkeley como acérrimos representantes de esta corriente. De hecho, el empirismo es una teoría epistemológica que ha ganado una gran cantidad de adeptos en el mundo científico y filosófico, pues sus ideas han tenido eco incluso en tiempos contemporáneos. Pensadores como Husserl, Wittgenstein, Ayer y Carnap pueden considerarse, ya sea total o parcialmente, como filósofos empiristas. Ya que mencioné a Ayer y a Carnap, me parece de suma importancia hablar un poco acerca de un movimiento filosófico que siempre se preocupó, y de hecho lo sigue haciendo, por establecer una marcada línea entre el conocimiento y el pseudoconocimiento, particularmente en el terreno de la ciencia. Me refiero, por supuesto, al empirismo lógico, también llamado positivismo lógico o neopositivismo. En términos generales, esta teoría propone, al igual que el positivismo de Augusto Comte, que solamente la ciencia es capaz de producir genuino conocimiento y además que este conocimiento debe de ser ordenado a partir de determinadas herramientas propias de la lógica y las matemáticas. Este ordenamiento del lenguaje de la ciencia estaría garantizado por lo que ha venido a conocerse como el método analítico, el cual consiste, grosso modo, en descomponer o desmenuzar cualquier proposición para verificar que, en efecto, sus componentes tienen algún referente sensible. De hecho, a esta cuestión de verificar el conocimiento se le conoce como principio de verificación o verificacionismo. Esta propuesta resultó ser bastante atractiva debido principalmente a dos cuestiones. La primera es que buscaba unificar el lenguaje de todas las disciplinas científicas para de esta forma evitarle ambigüedades, generando así el conocimiento más fiable y, digamos, puro posible. La segunda es que, debido a lo anterior, implica un serio ataque a la tradición filosófica metafísica que había dominado al pensamiento occidental durante siglos antes, dándose cuenta de que, en realidad, dicha tradición había generado más problemas epistemológicos de los que pretendía resolver. Ahora, posterior al empirismo lógico, surgieron algunos pensadores que no estaban del todo de acuerdo con sus doctrinas o dogmas. El primero fue Quine, quien propuso que no debemos buscar justificar el conocimiento científico en lo que la filosofía dice, lo que él llamó filosofía primera, sino en lo que el mismo conocimiento científico dice. A esta postura se le conoce como epistemología naturalizada. Básicamente, esta propuesta consiste en mantener la idea de que no hay mejor manera de justificar al conocimiento de la ciencia que la ciencia misma. Otro pensador incluido en esta lista fue Karl Popper, quien propuso que lo que permite identificar a una creencia como auténtico conocimiento científico no es que pueda ser analizado, como los empiristas lógicos propusieron, sino que, en principio, su falsedad sea susceptible de ser comprobada. A esto Popper le llamó criterio de falsabilidad, lo cual funge como el núcleo del racionalismo crítico, teoría epistemológica que él defendía. Así, de acuerdo a Popper, lo que hace que una práctica o disciplina pueda ser, de hecho, una ciencia, es que siempre debe existir, aunque sea una mínima probabilidad, de que su conocimiento resultara ser falso, tal y como la historia de la ciencia lo demuestra. De hecho, la ciencia contemporánea ha adoptado esta forma respecto a su quehacer, pues es más que claro que cualquier disciplina que afirme ser 100% verdadera es una pseudociencia, pues es dogmática.
Finalmente, llegamos a mencionar el nombre de Paul Feyerabend, quien abiertamente no solamente criticaba las ideas propuestas por el empirismo lógico, sino que, además, criticaba al estatus de la ciencia como la mejor forma de conocimiento posible. Él propuso a grandes rasgos al anarquismo epistemológico o dadaísmo metodológico, el cual consiste en mantener que no existe algo tal como un método de la ciencia, sino que existe una pluralidad de metodologías, lo cual lo lleva a afirmar que, en lo que a producción de conocimiento se refiere, todo vale, lo cual ha generado una enorme polémica entre los filósofos de la ciencia. Y el recuento, y las historias, y los pensamientos podrían seguir y seguir, pues epistemólogos hay muchos y de muy diversas escuelas. No obstante, considero prudente el haber comenzado en Platón y terminado en Feyerabend por una simple pero poderosa razón. Todas las teorías epistemológicas que muy escueta y brevemente describí pueden relacionarse, ya sea de una manera u otra, con la ciencia, es decir, con el conocimiento científico. Ahora, ¿tiene alguna relevancia o trascendencia el hablar de la relación entre la ciencia y la epistemología? Demasiada, diría yo, y esto a tal grado que, en última instancia, puede determinar gran parte de nuestro comportamiento cotidiano. Para entender mejor esta cuestión, les quiero platicar acerca de un par de experiencias que recientemente tuve y que me inquietan. Disculpen que insista en el tema de la actual pandemia, pero es una situación que, así lo decidamos o no, y ya sea de manera directa o indirecta, nos afecta a todos. Además, es un fenómeno que se relaciona inevitablemente con la epistemología. Bueno, resulta que a principios de este mes, mientras revisaba Facebook, me encontré con una nota en El Universal, la cual tenía un encabezado que decía: veladores, lociones y bálsamos contra el coronavirus en México. Evidentemente me llamó la atención y me puse a leer la nota completa. En resumen, en algunos mercados de México, la nota menciona particularmente a Tabasco, están vendiendo productos esotéricos que los vendedores aseguran protegen a la gente del virus. La cuestión es que la gente los compra y por lo tanto deja de seguir las indicaciones emitidas por las autoridades sanitarias. No sé ustedes, pero yo veo ahí un problema y uno bastante fuerte, y tiene que ver directamente con la fiabilidad de la información que diariamente nos llega a nosotros y a la población en general, información que determina, como mencioné al inicio de esta plática, nuestra manera de actuar. Otro claro ejemplo de esta información falsa publicada en redes sociales fue la que me encontré de nuevo en Facebook acerca de la sugerencia que hizo Trump de utilizar desinfectante inyectado en pacientes con coronavirus. En consecuencia, muchos simpatizantes de él lo hicieron y ahora se encuentran intoxicados ocupando camas de hospitales en Estados Unidos. En fin, podría citar muchos ejemplos, pero aquí el punto es el cómo es que nosotros podemos llegar a afirmar que lo que está contenido en estas noticias es información fiable, es decir, conocimiento. ¿Es cierto que veladoras y ciertos bálsamos y lociones pueden protegernos del virus? ¿Cómo es que los vendedores de estos productos justifican su creencia en que sí lo hacen? Y también, ¿es verdad o mentira que inyectarse cloro es un tratamiento útil contra el coronavirus? ¿En qué se fundamentó Trump para afirmar esto en una rueda de prensa? Si se fijan, todas estas preguntas son de carácter netamente epistemológico. Y ya, en cuanto terminé de leer las notas, inmediatamente se me vinieron a la mente conceptos científicos, teorías epistemológicas con las que simpatizo y las diversas maneras en que se relacionan la ciencia y la epistemología. Y me di cuenta de que, si no supiera acerca de estas cosas, me sería sumamente difícil responder a preguntas como: ¿qué opinas de lo de las veladoras? ¿Crees que es cierto? ¿Por qué? ¿O te inyectarías desinfectante, así como Trump dijo? ¿Por qué? Y verdaderamente esas cosas que menciono no solamente me han permitido discernir si esos ejemplos que les di representan conocimiento o no, sino también discernirlo acerca de cualquier noticia que incluya información que pertenezca a los terrenos de las ciencias. En términos generales, en donde sea que tengan presencia creencias revestidas como información supuestamente fiable, también la tendrá la epistemología, lo cual nos va a obligar, en última instancia, a actuar de manera epistémicamente responsable o irresponsable. Bien, chicos, pasando ahora a cuestiones más administrativas, les comento algunos puntos generales acerca de las actividades que van a estar realizando. En lo que el número de sesiones pensadas para que inviertan en la resolución de cada actividad, les comento que, para la actividad 1, contemplé una sesión.
Para la actividad 2, 4 sesiones. Actividad 3, 4 sesiones. Y para el producto final, 2 sesiones. Revisen bien las fechas límite en que deben entregar sus trabajos, chicos. Entonces, en total serán 3 actividades como subproductos y un producto final, cumpliendo así con las 11 sesiones destinadas para desarrollar este proyecto. Les recuerdo, chicos, que las actividades deben de resolverse de manera secuenciada, comenzando con la actividad 1 y terminando con el producto final. Ahora, otras fechas que es importante considerar son las siguientes. Tanto el viernes 15 como el lunes 18 de mayo no habrán actividades escolares, y los viernes 22 y 29 de mayo tenemos nuestras sesiones de puesta en común. De igual manera, y para que sea más sencillo para ustedes, voy a subir a la plataforma un PDF con estas fechas para que lo puedan descargar. Bien, entonces, dicho todo lo anterior, solamente me queda recordarles que aquí estoy para acompañarlos a lo largo de este proyecto. Así que si llegan a tener alguna duda, por favor, no duden en hacérmela saber. Les mando a todos un gran saludo.